Hay una fecha que no se me olvida. Un martes de marzo. Ernesto llegó tarde como siempre. Yo estaba sentada en la sala esperándolo. No para reclamarle, solo para estar con él un momento, para que me contara cómo le había ido, para contarle yo cómo me había ido a mí. Ernesto entró, me vio sentada y sin detenerse me dijo: «Ya comí, no te preocupes». Y se fue directo a ver la televisión. Me quedé sentada en la sala, sola, y algo en mí se apagó esa noche. No de golpe, fue más silencioso que eso, como cuando una vela se apaga sola. Uno no sabe exactamente cuándo pasó. Esa noche decidí algo. Decidí dejar de pedir. No se lo dije a Ernesto. No hubo pelea. No hubo lágrimas. Solo dejé de pedir. Y él nunca lo notó. Durante años creyó que por fin estábamos bien. Me llamo Rosa. Me casé con Ernesto a los 24 años. Él era 3 años mayor que yo. Trabajador, responsable, un hombre que cumplía con lo que prometía. Eso era lo que importaba en esa época, un hombre que cumpliera. Y Ernesto cumplía. Pagaba la renta, traía lo del mandado, arreglaba lo que se rompía en la casa. Nunca faltó dinero para los hijos. Pero desde el principio había algo, una distancia pequeña, que yo atribuía al trabajo, al cansancio, a que así eran los hombres de su generación. Ernesto no era de palabras, no era de gestos, no era de mirar a los ojos cuando hablaba. Llegaba a comer, comía, se levantaba. Llegaba a cenar, cenaba, se dormía. Los fines de semana eran del fútbol, o de los amigos, o de arreglar cosas en la casa. Yo intenté muchas veces. Le decía que quería que saliéramos solos. Me decía que a dónde, si en casa estábamos bien. Le decía que necesitaba que me escuchara. Me decía que lo que quería hablar podía esperar. Le decía que me sentía sola. Me decía que cómo iba a sentirme sola, si él estaba ahí. Y en esa última frase estaba todo. Para Ernesto estar ahí era suficiente. No importaba si estaba presente, no importaba si me miraba, no importaba si me escuchaba. Él estaba ahí, y eso, en su mente, lo era todo. Durante 38 años pedí lo mismo. No cosas grandes, no viajes caros, no regalos, solo tiempo, solo presencia, solo que de vez en cuando me mirara, como si yo fuera algo más que el mueble que cocinaba y lavaba. Pedí de muchas maneras. Al principio con palabras directas, luego con indirectas, luego con silencios que esperaba que él llenara, luego con lágrimas que él no sabía recibir, luego con enojo que él llamaba carácter. Cada vez que pedía algo, Ernesto encontraba una manera de no dar. No con crueldad, con indiferencia, que a veces duele más. Hubo una Navidad que recuerdo muy bien. Los hijos ya eran grandes, la cena había quedado bien, la casa olía a ponche y a buñuelos. Había pasado 3 días preparando todo. Después de cenar, Ernesto se fue a ver la televisión, sin decir nada, sin un gracias, sin sentarse un momento conmigo. Me quedé recogiendo la mesa sola, y pensé que si hubiera sido un restaurante, al menos me hubieran dado propina. No lo dije en voz alta, pero lo pensé. Y me dolió más haberlo pensado que la situación en sí, porque significaba que ya había llegado a ese nivel de distancia. Hubo momentos donde estuve a punto de irme, 2 veces en 38 años. La primera fue cuando los niños eran chicos. Hice las maletas, las tuve listas 3 días, y luego las deshice, porque en esa época irse era más difícil que quedarse.
La segunda fue cuando los hijos ya habían crecido. Esa vez no llegué a hacer las maletas. Ernesto tuvo un problema de salud, no grave, pero suficiente para que yo decidiera esperar. Porque tampoco era la clase de mujer que se va cuando alguien la necesita. Y después de eso, fue el martes de marzo, la vela que se apagó sola. Lo que nadie entiende del silencio es que no es rendirse, es una decisión. Decidí dejar de gastar energía en pedir algo que no iba a llegar. Decidí usar esa energía en otra cosa, en mí. Empecé despacio. Retomé el contacto con amigas que había descuidado. Mujeres de mi edad que también tenían sus historias, que también habían pedido cosas que nunca llegaron. Con ellas aprendí algo importante, que no estaba sola en lo que sentía. Empecé a salir los jueves por la tarde. Al principio Ernesto preguntó a dónde iba. Le dije que con amigas. Asintió y volvió a su televisión. No preguntó con quién. No preguntó a qué hora llegaba. No preguntó si estaba bien. Y en ese momento entendí algo que llevaba años sin querer ver. Que a Ernesto nunca le había importado lo que yo hacía. Solo le importaba que estuviera ahí para lo que él necesitaba. Lo que Ernesto no sabía es que en esos jueves por la tarde yo no solo salía con amigas, también estaba construyendo algo, algo que él nunca esperó, algo que tardó años en ver. Una de mis amigas de los jueves tenía una pequeña mercería. Me invitó a ayudarle un día, solo para acompañarla. Fui y descubrí algo que no sabía de mí, que se me daba bien, que podía hablar con la gente, que podía vender, que podía llevar cuentas, que podía tomar decisiones, que había una parte de mí que nunca había tenido espacio para existir dentro de esa casa. Empecé a ir 2 días a la semana, luego 3. Mi amiga me propuso asociarme. Y poco a poco, con lo que ganaba en la mercería, fui guardando sin que Ernesto lo supiera. No porque fuera a impedirlo, sino porque aprendí en 38 años que lo que uno no dice no puede ser criticado ni minimizado. Y yo ya no quería escuchar que eso era una pérdida de tiempo, que para qué si él traía lo suficiente, que a su edad, para qué trabajar. Guardé ese mundo para mí. Y en ese mundo, por primera vez en muchos años, era alguien más que la esposa de Ernesto. Ernesto se jubiló 3 años después, y con la jubilación llegó algo que yo no había calculado, que de repente él estaba en la casa todo el día, y que de repente necesitaba lo que yo había dejado de ofrecer: atención, compañía, alguien que lo escuchara. Empezó a seguirme por la casa, a preguntarme qué iba a hacer, a sentarse en la cocina mientras yo cocinaba, a querer contarme cosas. Este hombre que en 38 años nunca había querido hablar, ahora quería hablar todo el tiempo. Un día me preguntó si podía acompañarme a la mercería. Le dije que sí. Fue, se sentó en una silla del rincón, me observó trabajar, hablar con clientes, tomar decisiones. Al final del día, en el camino a casa, estuvo callado un rato. Y luego me dijo: «No sabía que hacías todo eso». Le pregunté si le había sorprendido. Me dijo que sí. Le pregunté por qué. No respondió de inmediato. Y luego dijo algo que no esperaba. Me dijo que creía que me conocía, que después de 38 años
Pensaba que sabía quién era yo. Le dije que 38 años no son suficientes para conocer a alguien si nunca te sentaste a mirarla. Esa noche, Ernesto no fue a ver la televisión. Se quedó sentado en la mesa después de cenar. Me preguntó si yo era feliz. Me quedé callada un momento. Pensé en la respuesta honesta y le dije que estaba bien. Me dijo que eso no era lo que había preguntado. Le dije que no, que probablemente no era feliz, que había aprendido a estar bien, que no era lo mismo. Silencio largo. Me preguntó si todavía lo quería. Le dije que sí, que lo había querido siempre, que eso nunca había sido el problema. El problema era que él nunca me había visto y que en algún punto yo había dejado de esperar que lo hiciera. Ernesto se limpió los ojos. No lo había visto llorar en 38 años. Me dijo que lo sentía, que no había sabido, que nunca había entendido lo que yo necesitaba. Le dije que sí había sabido, que se lo había dicho de todas las maneras posibles, durante décadas. Que lo que pasó no fue que no supo, fue que nunca lo creyó suficientemente importante para cambiar algo. No me separé de Ernesto, eso hay que decirlo. No porque tuviera miedo, no porque no pudiera, sino porque a los 62 años, con la mercería andando, con mis amigas de los jueves, con una versión de mí que por fin existía, el enojo ya no era enojo, era algo más tranquilo, más parecido a la aceptación. Ernesto cambió después de esa noche, no completamente. Los hombres de su generación no cambian completamente, pero cambió lo suficiente. Aprendió a preguntar cómo estaba. Aprendió a quedarse en la mesa después de cenar. Aprendió a venir a la mercería los miércoles. Un día me dijo que le gustaba verme trabajar, que parecía otra persona. Le dije que no era otra persona, que era la misma de siempre, la que él nunca había mirado bien. A veces pienso en ese martes de marzo, en la vela que se apagó, y pienso que apagarse no siempre es el final. A veces es el momento en que uno decide dejar de gastar luz en quien no la ve, para guardarla para uno mismo, para dársela a quien sí la merece. Yo no sé si hice bien en quedarme. Hay días que sí lo creo. Hay días que me pregunto cómo habría sido la otra vida. Pero sé que los últimos años han sido los más honestos de mi matrimonio, porque ya no finjo, ya no espero, ya no pido. Si Ernesto llega y se sienta conmigo, me alegra. Si no llega, igual estoy bien, porque aprendí algo que nadie me enseñó y que tardé demasiado en entender, que la felicidad no puede depender de que alguien más decida dártela. Tiene que venir de uno, aunque duela aprenderlo, aunque cueste 40 años,